Estas estrechas rodadas fueron una vez parte del Sendero de Oregón, la Ruta 66 de su época. 1852. Surgió una impactante verdad sobre el Sendero de Oregón. Los pioneros eran en realidad más mortíferos que las personas a las que más temían, mientras que 362 inmigrantes murieron por ataques indígenas. Los colonos mataron a 426 nativos americanos. Pero ese no era el secreto más oscuro del sendero. Las estampidas de búfalos arrasaron con trenes de carros enteros sin dejar rastro. Una manada de 75,000 animales corrió durante más de una hora, sin dejar nada reconocible. Los botiquines contenían más veneno que cura. Y el verdadero asesino no era lo que nadie esperaba. La verdad cambiará todo lo que creías saber. El Sendero de Oregón no era solo un camino hacia una nueva vida. Para muchos fue una lenta marcha hacia una pesadilla. Entre 1849 y 1855 el cólera convirtió el viaje hacia el oeste, un cementerio rodante. Este asesino invisible se cobró entre 6,000 y 12,000 vidas todos los senderos occidentales. El año 1852 fue el peor de todos. Más personas viajaron por el sendero ese año que ningún otro, llenando la ruta tan apretadamente que la enfermedad se propagó como la pólvora. El cólera se movía rápido. Podía llevarse a una persona sana por la mañana y dejarla enterrada antes del anochecer. George Tribble, que hizo el viaje en 1852, dijo que durante 400 metros, el camino era casi un cementerio sólido. Un campamento. Contó 71 tumbas. De los 10 miembros de su propia familia, solo 5 vivieron para ver Oregón. La historia de la familia Friel muestra lo despiadada que podía ser la enfermedad. Junio de 1852, Martha Fell escribió una carta a casa. Contaba de pérdida tras pérdida solo unos días. Francis Fell murió el 4 de junio, Maria Fell el 6 de junio, Polly Kastner el 9 de junio, Lafayette Friel el 10 de junio, Elizabeth Fell, esposa de Amos, el 11 de junio, su bebé el 17 de junio. 7 vidas perdidas. 13 días. Los síntomas eran crueles. Primero vino un dolor de estómago aplastante, luego diarrea y vómitos violentos. Cuestión de horas, el cuerpo se secaba desde dentro. La piel se arrugaba y se ponía azul. Un momento, un pionero podría estar riendo durante el desayuno. Al caer la noche, podrían estar bajo tierra. El agua era el arma silenciosa. Los arroyos a lo largo del río Platte atrajeron a miles de inmigrantes, pero sin sistemas de alcantarillado se convirtieron veneno. Martha Fell advirtió a otros que nunca bebieran de manantiales junto a la carretera o pozos hundidos. Ella sabía muy bien lo que podía hacer esa agua. Si la enfermedad no te atrapaba, los ríos podrían hacerlo. Entre 1840 y 1860, alrededor de 300 inmigrantes se ahogaron tratando de cruzarlos. Solo 1850, 37 personas murieron en el río Green. No había represas para domar la corriente. Los ríos Kansas, North Platte y Columbia corrían salvajes, profundos e impredecibles. Un solo error podría matar a toda una familia. Los carros volcaron la corriente. Los bueyes entraron pánico y la gente fue arrastrada. Las ruedas se atascaron los lechos fangosos de los ríos como arenas movedizas. Segundos, el agua podía tragar el agujero de un carro. E incluso la opción segura podría volverse mortal. Los transbordadores cobraban hasta 16 por carro. Eso era casi el costo de un buey y alrededor del 3% de los $500 necesarios para todo el viaje. Un operador de ferry ganó 65,000 pesetas un solo verano. John B. Hill recordó el día que un barquero sobrecargó el bote. El agua llegó a estar a 5 centímetros de derramarse. Cuando se acercaban a la orilla lejana, el bote se inclinó con fuerza. Hill estaba seguro de que todos se ahogarían. Tuvieron suerte. Muchos otros no lo fueron. El sonido era diferente a cualquier otro el camino. Un lento chirrido seguido de un grito que atravesó el viento.
Las ruedas de los carros aplastando carne humana dejaron una marca no solo el suelo, sino también los recuerdos de todos los que lo vieron. Estos accidentes ocurrieron una y otra vez, durante el viaje de 3.200 kilómetros hacia el oeste, cobrando más vidas que los ataques de nativos americanos, animales salvajes o incluso muchas enfermedades. No fueron eventos extraños. Fueron errores mortales que se repitieron. Los números dicen la verdad. 1 de cada 17 inmigrantes murió a lo largo del sendero, y los accidentes de carros se encontraban entre los 3 principales asesinos, junto con las enfermedades y los percances con armas de fuego. Los carros mismos eran monstruos sobre ruedas. Totalmente cargados, pesaban hasta 1.134 kilogramos. No tenían frenos ni características de seguridad. Una vez que esas ruedas con llantas de hierro comenzaban a moverse, nada podía detenerlas. Los niños a menudo pagaban el precio más alto. Muchos murieron simplemente tratando de subir a bordo mientras el carro estaba en movimiento. 1887. Richard Harvey, de 8 años, intentó subirse al carro de su familia. Se resbaló de la lanza y las ruedas le pasaron por encima de la cabeza. El compañero de viaje Absalom Harden escribió su diario que el niño murió apedreado cuestión de segundos. La ortografía cruda lo hizo aún más real, como si las manos del escritor estuvieran temblando cuando lo puso papel. La primera muerte registrada por una rueda de carro fue la de Joel Jasper Hembry, de 6 años, el 18 de julio de 1843, cerca de Bettic Creek, Wyoming. Se cayó de la lanza del carro y ambas ruedas lo atropellaron. Sobrevivió durante un día con un dolor terrible antes de morir el 19 de julio. Su familia lo enterró al día siguiente, grabando su nombre en piedra. Esa tumba es la más antigua que se ha encontrado a lo largo del sendero de Oregón. Para los raros sobrevivientes, las secuelas podían ser igual de crueles. La pierna aplastada de un niño no fue tratada durante 9 días. Cuando alguien con conocimientos médicos finalmente lo examinó, la gangrena ya se había instalado. Su extremidad estaba llena de gusanos. Las familias no podían detenerse para recibir la atención adecuada. El sendero seguía moviéndose y ellos también. Luego estaban las armas de fuego. El 13 de mayo de 1841, un joven llamado John Shotwell se convirtió la primera fatalidad por armas de fuego registrada en el sendero de Oregón. Su propio apellido parecía predecir su destino. Según el diario del pionero John Bidwell, Shotwell recogió su arma con el cañón apuntando hacia él. Se disparó, golpeándolo cerca del corazón. Vivió durante aproximadamente 1 hora, plenamente consciente de lo que había sucedido antes de morir. Esta tragedia fue solo el comienzo de un patrón mortal, que convirtió los accidentes con armas de fuego la segunda causa principal de lesiones y muerte, el largo camino hacia el oeste. La cantidad de potencia de fuego que llevaban algunos trenes de carros era asombrosa. Una expedición del Sendero de Oregón de 72 carros trajo consigo 260 pistolas y rifles, casi 1 tonelada de plomo y más de 450 kilogramos de pólvora. Estas armas viajaron sobre terrenos accidentados durante meses, a menudo manos de personas que nunca habían sido entrenadas para usarlas. No había seguros ni estuches protectores, y pocos entendían lo fácil que podían dispararse. Los resultados fueron sangrientos y frecuentes. 1849, un hombre conocido como el Sr. S. sacó su arma de un carro, amartillándola por error y disparándole al Sr. Tweety la rodilla. Cerca de Scotts Bluffs, otro pionero murió después de que la pistola el bolsillo de su pecho se disparara, destrozándole la mandíbula. 1850. John Wood describió un momento espantoso cuando un joven llamado German disparó accidentalmente su arma. La bala atravesó su pecho y se alojó cerca de su omóplato. Wood recordó cómo el hombre cayó, rodó, gritó y sangró como un animal. Murió cuestión de horas. Los rifles de chispa eran de los más peligrosos. Tenían que llevarse a medio montar con el rastrillo cerrado para sujetar la pólvora de cebado. Si el mecanismo de bloqueo estaba desgastado o defectuoso, el arma podía dispararse cualquier momento.
El agotamiento de los largos días empeoró las cosas. Los viajeros cansados manejaban múltiples armas, campamentos abarrotados, creando un riesgo constante. No era raro que la gente se disparara a sí misma, a sus compañeros o incluso a sus propios animales de tiro. La cruel verdad era que mantener los rifles descargados era mucho más seguro, pero eso también significaba estar indefenso a un ataque repentino. Esta elección imposible creó un equilibrio mortal entre seguridad y supervivencia. El Sendero de Oregón era más que un camino hacia el oeste. Entre 1841 y 1869 fue una prueba de supervivencia contra los estados de ánimo más violentos de la naturaleza. El clima por sí solo se cobró cientos de vidas y dejó a muchos otros con recuerdos tan vívidos que los atormentaron durante años. Las tormentas eléctricas podían convertir el cielo en un arma. Los rayos mataron al menos a 6 pioneros. Pero los impactos a menudo causaron tragedias mucho más extrañas. Una tormenta. El rifle de un hombre se disparó solo cuando la carga eléctrica activó la pólvora negra a su interior. La explosión lo mató al instante. Los rayos podían acabar con docenas de cabezas de ganado un solo instante, o astillar un carro cubierto pedazos. Las tormentas de granizo venían con estas tempestades, y a veces las piedras eran del tamaño de manzanas. Una piedra de granizo de 10 centímetros que cayó Condon, Oregón, el 9 de julio de 1995, muestra lo peligrosas que podían ser estas tormentas. El calor trajo su propia miseria. El desierto, el sol horneaba la tierra con tanta fuerza que las ruedas de los carros se encogían. Todas las noches, los viajeros tenían que remojarlas los ríos para que las llantas de hierro no se cayeran al día siguiente. Los labios se llenaban de ampollas y se agrietaban bajo el sol, y el único alivio provenía de frotarles grasa para ejes. Las tormentas de polvo podían romper el espíritu de una persona. El polvo se acumulaba de 5 a 7 centímetros de profundidad y se convertía en polvo, tan fino como la harina. Las peores tormentas. Una persona no podía ver los bueyes justo frente del carro. Los viajeros dijeron que era como estar atrapado en una niebla de Londres. El aire era tan denso que respirar se volvía peligroso, y el polvo se abría camino cada comida, cada manta, cada respiración. Los tornados golpeaban sin previo aviso las grandes llanuras. Un momento, el viento estaba calma, y al siguiente, un embudo negro atravesaba la tierra, dispersando carros y dejando a las familias con nada más que la ropa que llevaban puesta. Para aquellos que lo lograron, el camino no era solo un recuerdo de paisajes y kilómetros recorridos. Era un lugar donde el cielo mismo podía matarte, y la supervivencia significaba soportar lo peor que la naturaleza tenía para ofrecer. Luego estaba un poder salvaje e impredecible de los animales. La amenaza podía llegar sin previo aviso y de maneras que ninguna cantidad de planificación podría realmente prevenir. Uno de los momentos más temidos del camino fue una estampida de búfalos. Ezra Mead escribió 1842 sobre una noche en Wyoming, cuando una manada retumbó más allá de su campamento. El sonido duró tanto que pareció una eternidad. Lo comparó con el rugido de un pesado tren de ferrocarril, que pasaba cerca una noche tranquila. Estas no eran manadas pequeñas. Se registró una estampida con entre 50,000 y 75,000 búfalos, corriendo a toda velocidad durante más de una hora. El suelo temblaba como si la tierra misma estuviera viva. El peor relato contó de 7 carros y 24 personas que fueron completamente arrasadas por una estampida. Fueron pisoteados el suelo sin que quedara nada que pudiera reconocerse. Nebraska. Un grupo acampó directamente el camino de una migración junio. Solo el rápido disparo de rifles y revólveres los salvó de una muerte segura. La escala estaba más allá de toda creencia. Los testigos dijeron que las manadas eran más densas que las estrellas del cielo y podían dejar huecos de 50 metros de ancho el paisaje. No todos los peligros animales provenían de la naturaleza. Incluso los animales domésticos podían volverse mortales.
Las estampidas de ganado fueron la tercera causa principal de accidentes el camino. Después de las ruedas de los carros y las armas de fuego, G.W. Thistle una vez vio a 250 boyeros escapar repentinamente una carrera salvaje, chocando contra los carros y matando a un hombre mientras hería a varios otros. La gente a menudo era pisoteada, pateada o arrastrada por boyeros, caballos y mulas. Un animal de tiro asustado podía aplastar a un hombre segundos. Luego estaban las serpientes. Se cree que cientos de personas murieron por mordeduras de serpientes durante los años más activos del camino. La ruta pasaba por 7 estados y 10 especies diferentes de serpientes venenosas. Solo Missouri tenía 5, incluidas las serpientes de cascabel de bosque, las cabezas de cobre orientales y las bocas de algodón. El tratamiento médico era crudo y, a menudo, inútil. Muchos intentaron atar torniquetes o cortar la herida, pero el veneno de la serpiente de cascabel podía destruir el tejido, cerrar los órganos y matar mucho antes de que pudiera llegar la ayuda. La serpiente de cascabel de las praderas Kansas y Nebraska era especialmente peligrosa. Escondida a los pastizales donde era casi imposible verla hasta que era demasiado tarde. Para cuando muchas familias llegaron al final del sendero de Oregón, se habían quedado sin provisiones. Las entradas del diario de esa época lo dejan dolorosamente claro. 1852, Enoch Connors escribió sobre una noche que la señora Burns horneó pan con lo último de su harina. También comieron el último trozo de carne que tenían. Todo lo comestible se había ido. Temía lo que vendría después, prediciendo que Oregón enfrentaría una gran multitud hambrienta invierno, y la mayoría de ellos no tenían dinero para comprar comida. La dieta del camino era simple, pero mortal. Frijoles, tocino y galletas mantuvieron a la gente con vida por un tiempo, pero carecía de vitamina C. Esa escasez significó que el escorbuto se propagó rápidamente. Se convirtió la tercera causa principal de muerte el camino. La enfermedad trajo encías sangrantes, dolor las articulaciones y piel podrida. La gente rebotaba los carros, sufriendo durante semanas, sabiendo que había poco que pudieran hacer. Los marineros habían usado durante mucho tiempo limas para detener el escorbuto, y el vinagre era fácil de encontrar. Sin embargo, la mayoría de los pioneros no trajeron lo suficiente para marcar la diferencia. Algunos se salvaron solo porque personas de California y Oregón formaron grupos de ayuda. Estos grupos llevaron comida de vuelta al camino para encontrarse con migrantes hambrientos. Sin ellos, muchos habrían muerto antes de llegar al final. El camino, el término leverides, se hizo común. Significaba artículos demasiado pesados para llevarlos más lejos. Las familias los dejaban a un lado del camino para que sus bueyes pudieran manejar la carga. Los mormones Salt Lake Valley a menudo recogían estos bienes abandonados y los vendían a trenes de carros posteriores. Lo peor ocurrió en 1852, cuando más personas viajaron por el sendero de Oregón que ningún otro año. La hierba y el agua escasearon. El cólera arrasó los campamentos abarrotados. La comida era más difícil de encontrar que nunca. Ese año, todos realmente vieron al elefante, la sombría frase que usaban los pioneros cuando se encontraban cara a cara con la muerte. Solo 25 años. Hasta 65,000 personas murieron a lo largo de los senderos terrestres occidentales para inmigrantes. Los historiadores dicen que si las tumbas estuvieran espaciadas uniformemente, habría una cada 45 metros desde Missouri hasta Oregon City. Los viajeros lo llamaron progreso. Realidad, era el cementerio más largo de la nación. La mayoría de los trenes de carros se movían sin un solo médico real. Si había alguien que afirmaba serlo, su conocimiento a menudo no era mejor que los chismes de un vecino. La medicina provenía de viejos remedios caseros y de lo que la gente llamaba medicina de abuela. Muchas de estas curas causaron más daño que la propia enfermedad. Los botiquines parecían más un peligroso juego de química. Había píldoras Physician vendidas por compañías de medicamentos patentados. Aceite de ricino, whisky o ron para el dolor. Aceite de menta,
quinina para la malaria, cuerno de ciervo para mordeduras de serpientes, ácido cítrico para el escorbuto, opio, eldinum, morfina, calamel y tintura de alcanfor. Los llamados tratamientos podían ser tan mortales como las enfermedades. La cura para el cólera del Dr. Lord, por ejemplo, era una mezcla de opio, pimienta, alcanfor, almizcle, amoníaco y menta. Si eso no funcionaba, agregaba emplastos de mostaza y frotamientos fuertes para revivir al paciente. Cuando estos fallaban, lo que a menudo ocurría, la muerte era rápida. El cólera por sí solo se cobró 1/3 de todas las vidas perdidas el camino. Podía matar menos de 24 horas. Algunas familias apostaron con medidas desesperadas, como hacer que una persona moribunda bebiera una taza entera de alcohol de alcanfor. Abigail Hathaway King escribió su diario que su padre intentó esto con alguien y los demás pensaron que la mataría al instante o de alguna manera la curaría. Las lesiones eran igual de desesperadas. Un hueso roto significaba semanas de puro tormento, rebotando un carro sin ningún alivio real para el dolor. Un niño al que le aplastaran la pierna bajo las ruedas se enfrentaba a la amputación o la muerte con nada más que whisky y oración. Algunos pioneros llevaban su propia farmacia portátil, como Catherine Horn, que confiaba el opio y el whisky para aliviar el dolor. Otros, como Elizabeth Gear, confiaban algunos remedios simples: píldoras Physicine Inc., aceite de ricino, ron y esencia de menta. Estas pequeñas colecciones de botellas y polvos no eran rival para las enfermedades que esperaban el camino. La disentería, la viruela, el sarampión, las paperas, la fiebre tifoidea y la fiebre de la montaña arrasaron los campamentos con facilidad, dejando familias destrozadas y carros más ligeros. Si el viaje sí no te mataba, la medicina podría hacerlo. Y aún así, siguieron moviéndose hacia el oeste. La verdad sobre la violencia, el Sendero de Oregón no se parecía nada a las dramáticas escenas de las viejas películas del oeste. La investigación del historiador John Unruh muestra un giro sorprendente. Entre 1840 y 1860, los pioneros mataron a 426 nativos americanos, mientras que los nativos americanos mataron a 362 inmigrantes. Esto significa que los colonos eran en realidad más mortíferos que las personas a las que temían, y el mito de los constantes ataques indios era principalmente una invención de Hollywood. Incluso las zonas de peligro eran diferentes de lo que la mayoría esperaba. El 90% de las muertes de inmigrantes por ataques indios ocurrieron al oeste de South Pass, principalmente a lo largo de los ríos Snake y Humboldt, lo que ahora es Idaho y Nevada. La primera mitad del viaje, que la mayoría de la gente pensaba que era la más peligrosa, era realidad segura. Antes de 1845, no se registraron muertes por violencia absoluto ese tramo. Una amenaza mayor provenía de criminales que se hacían pasar por indios. Estos indios blancos a menudo cometían peores actos que cualquier tribu, atacando a los viajeros con extrema brutalidad. Algunos pioneros incluso disparaban a los nativos americanos por deporte, tratándolo como práctica de tiro. Esto demostró el profundo prejuicio y la agresión que recorría muchos trenes de carros. La violencia dentro de los trenes de carros también era común. A medida que la comida escaseaba y los ánimos se caldeaban, las discusiones a veces terminaban asesinato. Los trenes de carros mormones que iban a Utah vieron menos de esto, pero los grupos que se dirigían a California u Oregón tuvieron disputas mucho más mortales. El viaje de 3.200 kilómetros fue largo, agotador y tenso, convirtiendo pequeños desacuerdos peligrosas peleas. El peor evento individual fue la masacre total del grupo Utah septiembre de 1860, a lo largo del río Snake. 29 de los 44 inmigrantes fueron asesinados o capturados. Los supervivientes fueron encontrados 45 días después, hambrientos y comiendo los restos de sus compañeros muertos. Fue tan impactante porque los ataques indígenas a gran escala casi nunca sucedieron, lo que hizo que este
destacara la historia. La mayoría de las veces, los encuentros entre inmigrantes y nativos americanos fueron pacíficos. La gente intercambiaba pieles de búfalo y mocasines por cuchillos, ropa y comida. Las tribus a menudo ayudaban a los viajeros sacando carros del barro, rescatando personas de los ríos y encontrando ganado perdido. La tragedia es que los animales de los inmigrantes rápidamente despojaron los pastizales y redujeron las manadas de búfalos, dejando a las mismas tribus que una vez los ayudaron luchando por sobrevivir. El Sendero de Oregón fue más que una prueba de resistencia. Fue un asalto lento y agotador a la mente. Muchos pioneros se propusieron perseguir la esperanza solo para encontrarse viviendo una pesadilla que podría romper incluso el espíritu más fuerte. No se trataba solo de sobrevivir a la enfermedad o el hambre. Se trataba de sobrevivir a los pensamientos que surgían cuando el horizonte nunca parecía moverse, y el peso de la pérdida se hacía más pesado con cada día que pasaba. Para muchos, la parte más difícil fue decir adiós, incluso antes de que comenzara el viaje. Sabían que era para siempre. No había cartas que pudieran cruzar las interminables millas, ni visitas a casa. Las familias se separaron, y el dolor de esa despedida final atormentó a los viajeros cada momento de silencio. Las mujeres particular cargaron con esta carga, imaginando peligros durante el día y reviviéndolos mientras dormían. Una pionera, Jane Gould, escribió sobre pasar una tumba sin nombre en la pradera y sentir una profunda tristeza al pensar yacer sola la naturaleza, sin que nadie quedara para cuidar una flor o derramar una lágrima. La muerte nunca estuvo lejos. Esperó cada tramo del sendero de 3.200 kilómetros. 16 tumbas marcaban cada kilómetro, y cada una era un recordatorio de lo frágil que se había vuelto la vida. Anna Maria King escribió, 1845 sobre la pérdida de Sally Chambers, John King, su esposa, su pequeña Electa y su hijo de 9 meses. 8 miembros de 2 familias desaparecidos tan poco tiempo. Y aún así, los carros tenían que avanzar 24 kilómetros cada día, todos los días, durante meses. El agotamiento fue interminable y desgastó más que los músculos. Despojó la voluntad de seguir adelante. Algunos se rompieron por completo. Elizabeth Markham llegó al río Snake y se negó a dar otro paso. Su esposo no tuvo más remedio que dejarla con su hijo mientras él seguía adelante con el resto de los niños. Envió al niño de vuelta por ella, pero cuando ella regresó, dijo que lo había golpeado con una piedra. El esposo corrió de regreso para encontrar al niño apenas con vida. Ese momento de caos, Elizabeth prendió fuego a uno de sus carros. Fue una visión escalofriante de cómo el sendero podía torcer una mente más allá del reconocimiento. El miedo era constante. Un viajero escribió que se convirtió la emoción principal el camino, la que parecía decidir quién vivía y quién moría. Cada día traía nuevas amenazas, comida mal estado, agua sucia, enfermedad repentina. Era una vida donde el peligro no podía evitarse, solo soportarse. El Sendero de Oregón no era solo un camino hacia el oeste. Era una comunidad móvil de dolor. Los trenes de carros se convirtieron en cementerios rodantes, enterrando a sus seres queridos rápidamente y siguiendo adelante, sabiendo que 9 de cada 10 muertes provenían de enfermedades que no avisaban. Los vivos llevaban esas imágenes con ellos kilómetro tras kilómetro hasta el final del camino o hasta que el camino acabó con ellos. El Sendero de Oregón era más que un camino hacia una nueva vida. Para muchos, se convirtió en un camino hacia la tragedia. 1 de cada 5 mujeres el camino estaba embarazada o dio a luz durante el viaje. Lo que deberían haber sido momentos de alegría, a menudo se convertían en momentos de pérdida. Solo el Sendero Mormón, entre 1867 y 1868, nacieron 330 bebés. 42 de ellos murieron sus primeros 28 días. 19 ni siquiera superaron el día que nacieron. Las condiciones para el parto eran brutales. Las mujeres no tenían oportunidad de descansar. Los carros seguían moviéndose,
ya sea que una madre acabara de dar a luz o no. Muchas se vieron obligadas a caminar o viajar carros estremecedores apenas unas horas después del parto, sangrando y débiles. La ayuda médica era casi inexistente. De 79 referencias al parto, los diarios de los pioneros, solo 5 mencionaron a una partera. La mayoría de las mujeres daban a luz solo con la ayuda de otras mujeres, el tren de carros, si es que las tenían. La historia de Elizabeth Paul captura la angustia. El 27 de julio de 1862, dio a luz a su 8º hijo mientras cruzaba el oeste de Wyoming. Murió poco después. Su hija, también llamada Elizabeth, vivió solo una semana antes de morir también. Ambas fueron enterradas lejos de casa a la sombra de un pino. Sin las redes que tenían las ciudades establecidas, las mujeres del camino enfrentaron el parto solas. No había madres, hermanas ni vecinas para guiarlas. El miedo, el agotamiento y las enfermedades eran amenazas constantes. Cuando una madre moría, su bebé podía pasar de pecho a pecho entre las mujeres del tren, intentos desesperados por mantener al niño con vida. No solo el parto llenó el camino de dolor. Durante más de 25 años, entre 20,000 y 65,000 personas murieron los senderos de inmigrantes occidentales. Incluso las estimaciones más cautelosas dicen que entre el 4 y el 6% de todos los viajeros perecieron. Eso es aproximadamente entre 10 y 15 muertes por cada 1,6 kilómetros de la ruta de 3,200 kilómetros, distribuidas uniformemente. Habría una tumba cada 45 a 73 metros desde Missouri hasta Oregon City. Los entierros fueron rápidos y a menudo toscos. Las tumbas a veces se cavaban justo medio del camino para que los carros que pasaban aplanaran el suelo, ocultando el olor a los lobos. La mayoría se dejaban sin marcar para evitar que los ladrones de tumbas robaran objetos de valor. Cuando la madera era escasa, los cuerpos se enterraban en cajas de carros o se envolvían colchas con piedras apiladas encima. El tiempo era tan corto que algunos viajeros fueron abandonados para morir solos al borde del camino. Otros, relatos horribles, fueron enterrados antes de la muerte para mantener al grupo en movimiento. El camino se ganó su nombre como el cementerio más largo de la nación. Algunos viajeros informaron haber pasado 50 tumbas un solo día. El sitio fue una sombría advertencia para todos los que siguieron. El sendero de Oregón, cada paso hacia el oeste, era una apuesta con la vida misma.